Hola, ¿cómo están? Quien les habla, Davis Rojas Miranda, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Gabriel Zenoyo Moreno. Hablaremos un poquito de lo que es ecología y medio ambiente. Ecología es una ciencia relativamente joven que nació apegada a la biología, cuyo objetivo es el estudio de las condiciones y relaciones que forman el hábitat, vale decir, el conjunto de los seres que habitan en nuestra naturaleza. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. El término de ecología fue utilizado por primera vez por el biólogo alemán Ernst Haeckel. En la actualidad, el campo de la ecología se ha extendido más allá de los seres vivos. Su campo de estudio incluye la relación, la interacción y el diálogo que todos los seres vivos o no guardan entre sí y con todo lo que existe. La naturaleza, el conjunto de todos los seres, desde las partículas elementales y las energías primordiales hasta las formas más complejas de vida, constituyen un tejido de conexiones en todas las direcciones. La ecología no se limita tan solo a la naturaleza, sino también abarca la cultura y la sociedad. Uno de los conceptos que dio Ernst Haeckel, zoólogo alemán, lo definió como el estudio del ambiente natural y de las relaciones entre organismos y sus alrededores. Otra definición o otro concepto del según señor Rayo, en 1994, dice que ecología conduce desde sus orígenes al concepto de economía. La economía investiga las estructuras de la unidad doméstica, tierra y establece las leyes de esta casa. Desde la perspectiva clásica de Aristóteles, ecología adquiere una connotación moral que alude a la preocupación responsable de adquirir y administrar aquellos bienes necesarios para gobernar la casa, de manera que sus habitantes posean la oportunidad de vivir dignamente. Cuando estamos hablando de la casa, estamos hablando básicamente de lo que es nuestro planeta Tierra, donde vivimos todos. La ecología se relaciona con varias de las ciencias que nosotros conocemos, de las cuales vamos a mencionar tres: la geografía, la bioquímica y la estadística. Con la geografía, básicamente porque se representa una síntesis que permite afrontar los problemas territoriales, combinando simultáneamente tres enfoques: ambiental, social y espacial. La geografía actual ya no se limita simplemente a describir los territorios, aspecto con el que todavía en muchas ocasiones se le identifica en exclusividad, sino interpreta su funcionamiento, detecta sus disfunciones y problemática. Los resultados de estos análisis permiten reorientar las intervenciones que las sociedades humanas realizan en el Departamento de Geografía. Bioquímica. Tenemos que la bioquímica estudia a los organismos vivos y sus composiciones químicas, mientras que la ecología estudia a los organismos vivos y su relación con el medio. Por ende, ambas se relacionan en el estudio de los seres vivos. Algunos ejemplos de bioquímica pueden ser generación de cosméticos, estudio de bacterias, estudio de la nutrición, estudio de la cadena trófica, producción de medicamentos. Otra de las ciencias con la que se relaciona mucho es la estadística. ¿Por qué? Porque la estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, describiendo la variación natural y evaluando objetivamente la confiabilidad de las conclusiones derivadas. Desde el siglo pasado, la estadística se ha convertido en una herramienta indispensable para respaldar estudios científicos. La ecología recurre a estimaciones numéricas por medio de modelos estadísticos y matemáticos. Ejemplo: densidad, natalidad, mortalidad en una determinada población o ecosistema, o política, a través del marco jurídico ambiental, por medio del cual el Estado regula el aprovechamiento sustentable de los recursos. Medio ambiente. Esta palabra procede del latín ambiens, que significa que rodea. El concepto puede utilizarse para nombrar al aire,
a la atmósfera, el medio ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales, las condiciones físicas, económicas, culturales y otros, de un lugar, un grupo o una época. También se puede decir que medio ambiente es el conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. El medio ambiente está subdividido en dos elementos importantes, los elementos bióticos y los elementos abióticos. Los elementos bióticos no son otra cosa que organismos que influyen en la forma de un ecosistema. Puede ser la flora, la fauna de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben tener comportamiento y características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. Cuando estamos hablando de los elementos bióticos, estamos hablando, por ejemplo, de los seres vivos, las plantas, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. El otro elemento, que son los elementos abióticos, no son otra cosa que los que están compuestos físicamente y químicamente en la ecología y se centran en el estudio de los componentes no vivos del medio ambiente que rodean a las especies y que le permiten vivir. Al determinar la disponibilidad de recursos esenciales como la luz solar, el agua, el oxígeno, materia inorgánica o los minerales, se esclarece que organismos pueden sobrevivir en un lugar determinado. Entonces estamos viendo claramente que los bióticos son seres vivos y los abióticos son seres que no tienen vida, pero que sirven para que los elementos bióticos puedan subsistir o puedan vivir. Por ejemplo, la luz, el agua, el oxígeno y los minerales. A continuación vamos a ver los componentes del medio ambiente. Los componentes del medio ambiente son todos aquellos factores que nos rodean, como ser la atmósfera, el aire, el espacio exterior, las aguas, el suelo, el subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes de energía, pueden ser fuente de energía solar, eólica y otros, el clima, el hombre y los minerales. Los subcomponentes del medio ambiente. El medio ambiente tiene los siguientes subcomponentes, por ejemplo, las condiciones y la calidad ambiental, los recursos ambientales y su uso, los residuos, los eventos extremos y desastres, los asentamientos humanos y la salud ambiental. Dentro de las condiciones y calidad ambiental podemos ver, por ejemplo, las condiciones físicas, la cobertura terrestre, los ecosistemas y la biodiversidad. También la calidad ambiental. En los recursos ambientales y su uso podemos tener, por ejemplo, a los minerales, a los recursos energéticos como el petróleo, la tierra, los recursos del suelo, los recursos biológicos, recursos hídricos, el agua. También en los subcomponentes de residuos podemos ver, por ejemplo, las emisiones al aire. Cuando hablamos de emisiones al aire, por ejemplo, estamos hablando de la contaminación del medio ambiente. Generación y gestación de aguas residuales. Cuando hablamos de la generación y gestación de aguas residuales, estamos hablando del tratamiento de las aguas servidas que nosotros tenemos en casa, que se pueden reutilizar después de un proceso para poderlas volver a utilizar. También estamos hablando dentro de residuos, la generación y gestación de desechos, toda esa basura, los plásticos, el papel, todo lo que es orgánico y inorgánico, pues contamina nuestro ambiente. Entonces tenemos que nosotros ver la forma de que esos desechos los podamos reutilizar o les podamos dar un mejor uso. Aplicación de químicos, ¿no? Los residuos. No se olviden que cada que nos ponemos, por ejemplo, un desodorante o un spray de desodorante, estamos contaminando el medio ambiente. Esas son aplicaciones de químicos. Cuarto, eventos extremos y desastres. Cuando hablamos de eventos extremos y desastres, estamos hablando de los eventos naturales extremos y desastres. Por ejemplo, puede ser un tifón, puede ser un huracán,
o vientos fuertes, puede ser un tsunami, mucho depende del lugar donde nos encontremos. También los desastres tecnológicos. Cuando hablamos de desastres tecnológicos estamos hablando de la proliferación de los desechos tecnológicos, como por ejemplo las pilas, estamos hablando de todo lo que es tecnología que daña al medio ambiente. Asentamientos humanos y salud ambiental. Asentamientos humanos y salud ambiental, básicamente estamos hablando de que el ser humano ha ido ocupando los espacios donde existían una diversidad de especies naturales, de animales y también de vegetales, ¿no? Salud ambiental está relacionado con eso, con la que nosotros podamos reciclar los residuos, los desechos que tenemos en casa y no los tengamos que verter o botar al medio ambiente para que contamine el mismo. Ahora hablaremos de las prestaciones o beneficios que nos brinda el medio ambiente. Vamos a tener dos tipos de beneficios, los beneficios directos y los de beneficios funcionales. Cuando hablamos de los beneficios directos estamos hablando, por ejemplo, del uso de la materia prima para generar algún bien que pueda ser utilizado por el ser humano. También estamos hablando de la energía renovable. Dentro de la energía renovable está pues la energía solar y está la energía eólica, que es producida uno por el sol y el otro por el viento. También el beneficio que nos da el medio ambiente es proveernos de alimentos, ¿no? Frutas, verduras, tanto alimentos vegetales como animales también, ¿no? También dentro de los beneficios directos que nos da el medio ambiente es el agua para poder beber, el agua dulce que llamamos, ¿no? También están los recursos los recursos genéticos. Y dentro de los beneficios funcionales estamos, por ejemplo, la purificación del aire y agua. Sabemos que las plantas son purificadoras, son los pulmones del planeta, son los que absorben el dióxido de carbono y expulsan el oxígeno para que nosotros podamos respirar. El control de la erosión. Cuando hablamos del control de la erosión estamos hablando de que no va a existir movimientos de tierra cuando exista vegetación en esos lugares. Almacenamiento de agua. Hay lugares como ríos, lagos, etcétera, que son lugares donde se almacena el agua que podemos consumir para nuestro diario vivir. También hablamos de la polinización y dispersión de semillas. Cuando hablamos de esto estamos hablando de los insectos, ¿no? Estamos hablando sobre todo de todos los tipos de insectos que existen, en especial de las abejas, que son las que dispersan las semillas para que se puedan seguir produciendo, seguir habiendo mayor cantidad de flores y árboles también. Los recursos naturales. Los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. O sea, no necesita intervenir el hombre para que esto nos dé la naturaleza. ¿Qué es lo que nos da la naturaleza? Nos da el agua, nos da el aire, nos da la energía solar, nos da la energía eólica, los vientos, nos da las plantas, también nos da la geotermia, que es la energía que viene del centro de la Tierra, la biomasa, cuando un árbol bota sus hojas, eso se vuelve a convertir en una energía para seguir produciendo más alimentos, más plantas, más flores en nuestro medio ambiente. También otro recurso que nos da y que es renovable es la madera, ¿no? Todos estos recursos que hemos visto son renovables y se pueden renovar día a día, ¿no? Recursos no renovables. Entre los recursos no renovables tenemos, vamos a diferenciar dos grandes grupos. Por ejemplo, los minerales y metales y los combustibles fósiles. Cuando hablamos de los minerales y metales estamos hablando, por ejemplo, del estaño, estamos hablando del hierro, etcétera, que son económicamente rentables para poder explotar, ¿sí? Y producir nuevas maquinarias y tecnologías con los mismos. Cuando hablamos de combustibles fósiles estamos hablando, por ejemplo, del carbón, estamos hablando del petróleo y estamos hablando del gas natural. Estos recursos no se renuevan fácilmente, necesitan un tiempo muy largo para que vuelvan a producirse en nuestro ambiente.
Por lo tanto, son recursos que se van a ir agotando poco a poco a medida que el ser humano los vaya explotando. Bueno, les agradezco por su atención. Espero verlos nuevamente en otra oportunidad y gracias por su atención.